Destruyó el planeta el día de la independencia. Arrasó Nueva York con Godzilla. Nos tapó de nieve el día después de mañana. Decretó el fin del mundo en 2012. Pero la humanidad siempre prosperó. Ahora, Roland Emmerich, el director que más odia a la Tierra, vuelve por la revancha atacándola con un arma infalible: la Luna. ¡Oh, no! Bienvenidos al resumen de Moonfall, la película más catastrófica de la historia del cine catástrofe. Peor que Geotormenta. Mira que será un desastre, ¿eh? Moonfall empieza en el año 2011 cuando un grupo de astronautas que se encontraba reparando un satélite y cantando África de Toto son atacados por una masa de moco negro espacial. Uno de ellos es despedido a la profundidad del espacio, pero Brian se salva de una muerte segura por ser el protagonista y estar sujetado al transbordador, donde encuentra a su compañera Joe desmayada por el ataque. Desde la cabina de control, Brian ve atónito cómo la masa de moco espacial empieza a perforar la superficie de la Luna. Semanas después, en la Tierra, nos encontramos con un niño mirando un video de Brian en su computadora. El niño es Sonny, su hijo, y el video cuenta que la NASA no creyó la historia del astronauta y sus superiores estaban seguros que la inventó para que no lo culparan por la muerte de su compañero. Decía algo, Joe, que el pibe te salvó la vida. Después de un despido deshonroso, Brian y su familia tuvieron que dejar su casa y como las desgracias siempre llegan de a tres, pocos meses después, su esposa lo abandonó. Saltamos 10 años en el tiempo y nos encontramos con Sam de Game of Thrones, que ahora se llama Casey y parece haber conseguido un trabajo de limpieza en una universidad. En realidad, Casey es un conspiranoico obsesionado con la Luna que se infiltró en la universidad para robar información y cuando lee los datos se da cuenta que la Luna está fuera de órbita. What the fuck? De inmediato contacta a la NASA, pero no le dan importancia a su advertencia. Y no, se deben llamar 1000 loquitos como este por día. Pero los científicos de la agencia espacial sí estaban al tanto del fenómeno y esa misma noche Joe, que ya colgó el traje espacial y fue ascendida, es informada de la situación. Casey se da cuenta que su única esperanza es otro tipo que no tomen en serio, como Brian, así que va a buscarlo a un observatorio donde tenía que dar una charla. Ahí nos enteramos que Casey piensa que la Luna es en realidad una mega estructura que fue construida por alienígenas. Pero para científico, eso es lo que se conoce como esfera de Dyson, que propone la construcción de una mega estructura alrededor de una estrella para aprovechar al máximo la energía lumínica y térmica. Mira, qué lindo. Obviamente Brian piensa que el pibe está loco, pero igual antes que se lo lleven los guardias de seguridad consigue darle los papeles con toda la información que robó de la universidad. De todas maneras, Brian tiene problemas más importantes. ¿Recuerdas a la esposa que lo abandonó? Ahora está casada con un millonario y tiene 2 hijas. Pero eso no es un problema. Depende. ¿Te acuerdas de Sonny, el hijo que lo veía en la computadora? Está preso por exceso de velocidad. Mientras Brian se pelea con el juez que condena a su hijo, en la NASA hacen los cálculos y se dan cuenta que si la Luna no vuelve a su órbita, en 3 semanas va a chocar con la Tierra y hacer realidad el sueño de Roland Emmerich: destruir toda la vida como la conocemos. Roland, hace terapia o algo, deja la Tierra en paz, por el amor de Dios. El director de la NASA ordena mantener el secreto para que no cunda el pánico, pero sin saber que Casey ya reveló toda la información en Twitter. Como consecuencia, la NASA tiene que aceptar la situación y el caos invade las calles, saqueos, manifestaciones, enfrentamiento con la policía. Cuando ve la noticia en la televisión, Brian se da cuenta que Casey tenía razón, así que busca los papeles con la información y después lo googlea para encontrarlo. Mientras tanto, una misión espacial se acerca a la Luna para ver qué está pasando allá arriba y detecta un enorme hueco en uno de los cráteres. Cuando envían un dron para investigar, descubren el problema, hacen explotar una bomba colocada estratégicamente sobre la superficie y devuelven a la Luna a su órbita. Fin, nos vimos en el Luna Park. Sí, claro. Del agujero sale el moco negro espacial que había atacado a Brian 10 años atrás, matando a todos los astronautas. Cuando el director de la NASA ve el video, sabe que estamos todos perdidos y decide renunciar, dejando a Joe a cargo del desastre. Joe no se queda de brazos cruzados y decide investigar la situación. Y como en los Estados Unidos todos están más sucios que un papa, descubre una locación secreta donde un Donald Sutherland, que parece que no se baña hace 20 años, le
dice que desde que el hombre pisó la luna vienen escondiendo toda la conspiración. Y como los militares todo lo arreglan con una o dos bombas nucleares, quieren hacer volar la luna en pedazos para salvar el día. Pero Joe les pide tiempo porque, ahora que sabe qué está pasando, está segura que puede arreglar el problema. Mientras tanto, Casey le cuenta a Brian su teoría, que dice que todas las megaestructuras tienen un núcleo, y ese núcleo debe estar desestabilizado haciendo que salga de la órbita. La luna empieza a alterar las mareas y Brian, Casey y el resto de los miembros del club de las conspiraciones lunares quedan atrapados en un hotel después de un tremendo tsunami que deja toda la zona costera bajo el agua. Pero son rescatados por un escuadrón de soldados que llegan en helicópteros y se los llevan a la NASA por pedido de Joe. Obviamente a Brian no le causa nada de gracia volver a verla porque cuando lo tuvo que apoyar hace 10 años no lo hizo. Y sí, ahora venís a pedir ayuda. Joe lo necesita porque él es el único que pudo pilotear un transbordador con todos los circuitos quemados y como el moco espacial es atraído por cualquier aparato electrónico, necesitan apagar todos los sistemas para acercarse. ¿Y cómo van a ir en un cohete a pedales? No. La idea es usar un viejo transbordador para llevar un pulso electromagnético al espacio y detonarlo cuando el moco esté cerca. Con todos de acuerdo, el plan se pone en marcha. China envía un módulo lunar para transportar la bomba y una batería de ingenieros y físicos trabajan para poner el transbordador en condiciones. Y cuando todo estaba encaminado, la luna vuelve a ser de las suyas. La luna ya es un personaje a estas alturas. Un terremoto causado por el campo gravitacional azota la base de lanzamiento y arruina uno de los motores del transbordador. Sin forma de arreglarlo y sin manera de despegar con solo 2 motores, Joe da por perdida la pelea, aborta la misión y manda a todo el personal de la base a un lugar seguro. Pero Casey se da cuenta que la luna está cambiando la gravedad de la Tierra, por lo que si despegan en el momento justo pueden conseguirlo con solo 2 motores. Por desgracia se dio cuenta un poco tarde, y como ya no queda nadie en la base para ir en la misión, él, Joe y Brian quedan a cargo de salvar al mundo. ¿Y recuerdas que habían liberado a Sonny, el hijo de Brian? Bueno, lo trajeron a la base, donde también estaba Jimmy, el hijo de Joe, con su niñera. En esa base había más gente que en la final de la Champions. Así que ahora, mientras sus papás se van a la luna a hacer explotar un moco espacial, ellos van a intentar llegar a un búnker donde está el papá de Jimmy, el ex de Joe, que es un general del ejército. El transbordador despega cuando el campo gravitacional está en su punto más alto, lo que genera otro tsunami y le pone un poco de dramatismo a la situación. Por supuesto, el despegue es exitoso y los chicos, que están escapando en un vehículo militar, también sobreviven a la destrucción para poder reencontrarse con sus padres al final. El trío en el espacio empieza a preparar el módulo con la bomba, pero en la Tierra las cosas están igual de mal porque los chicos son interceptados por unos ladrones y pierden el vehículo y el teléfono satelital que iban a usar para llamar al padre de Jimmy. Sonny, you have one job, bro. What happened? Por suerte, la mamá de Sonny, su marido millonario y sus 2 hijas están en Aspen, una ciudad en las montañas que queda cerca de donde fueron robados. Sin embargo, la luna está cada vez más cerca y fragmentos empiezan a caer en la Tierra, destrozando todo a su paso. Además, un mensaje de emergencia informa que muy pronto va a empezar a acabarse el oxígeno, por lo que toda la familia decide ir al búnker militar para salvarse. En el espacio, mientras tanto, el plan para atraer al moco espacial con la bomba falla, porque se dan cuenta que no es atraído únicamente por elementos electrónicos, sino que tiene que sentir materia orgánica y material electrónico a la vez. Y para complicar las cosas, Joe confiesa que los militares planean volar la luna con bombas nucleares, lo que haría que millones de fragmentos radioactivos lloviesen sobre la Tierra. Como último recurso, el trío decide meterse en el agujero en la luna usando el módulo espacial y descubren que Casey tenía razón. La luna es una mega estructura que tiene una pequeña estrella como núcleo y el moco espacial está intentando consumirla. Te dije, una esfera de Dyson. Dentro de la mega estructura son perseguidos nuevamente por el moco y antes de ser atrapados, una misteriosa luz los salva, pero colisionan y quedan inconscientes. En la Tierra, Sonny y el resto de la familia siguen camino al búnker,
pero paran en la estación de bomberos para llevarse unos tubos de oxígeno y tienen tanta mala suerte que vuelven a cruzarse con los mismos tipos que le robaron la camioneta un rato antes. Con el arma que le dio su papá en la base de lanzamiento y no pudo usar en el primer asalto, Sonny se enfrenta a los ladrones y escapa junto a la familia. Sin embargo, los ladrones vuelven a aparecer y da comienzo a una persecución en la que, gracias al caos que genera la gravedad y mucha suerte, la familia sale ilesa. Pero todavía no están a salvo, porque el padre de Jimmy, el general, les dice que el ejército está por lanzar las bombas nucleares. Pero como no ven nada por la ventisca, los grupos se separan y el padrastro millonario de Sonny se sacrifica para salvar a su hija dándole su tubo de oxígeno. Pero ¿no podían compartir el tubo de oxígeno aguantando la respiración? Se sacrificó para nada el padre. Y por ahí le da asco compartir máscara. En fin, dentro de la luna, Joe y Casey despiertan en el módulo espacial y descubren que Brian no está con ellos. Salen a explorar y cuando una misteriosa puerta se abre, deciden arriesgarse y adentrarse más en la nave. Entonces descubrimos que Brian fue abducido por la inteligencia artificial de la megaestructura que usa a su hijo Sonny para contarle toda la historia de origen de la luna. El núcleo le dice que hace millones de años que humanos habían evolucionado a niveles inimaginables para él y crearon una inteligencia artificial usando nanotecnología. Pero como toda inteligencia artificial de la historia, cuando obtuvo conciencia se rebeló y decidió eliminar toda la vida orgánica para no volver a ser esclavizada. Muy avanzado, pero nunca vieron Terminator. Entonces, el moco espacial es en realidad toda la nanotecnología unida en una máquina de destrucción. Los humanos que pudieron escapar construyeron megaestructuras en todos los rincones del universo, pero el monstruo de nanotecnología las encontró y las destruyó. Excepto una. La megaestructura que llegó al sistema solar creó el planeta Tierra y los humanos vivieron en paz. Excepto por todas las guerras de la historia, claro. Hasta que el monstruo los encontró 10 años atrás. Brian despierta con todas las respuestas y más decidido que nunca a eliminar el monstruo de nanotecnología, en particular ahora que la megaestructura le construyó una nueva nave y le dio una bomba mejorada. Pero si el núcleo puede crear naves y bombas a voluntad, ¿por qué no lo hizo hace 10 años y terminó de una vez por todas con la nanotecnología? Y porque estaba ocupado jugando al Tetris, qué sé yo. Pero la luna sigue acercándose a la Tierra y cuando entra en la atmósfera, los militares deciden lanzar el ataque nuclear. El papá de Jimmy, como sabe que su hijo todavía no está completamente a salvo y confía en su ex esposa Joe, decide no proceder con el ataque y traicionar a su gobierno. A todo esto, fragmentos cada vez más grandes de la luna están lloviendo sobre las ciudades del mundo y matando a millones de personas, pero como no son parientes de nuestros héroes, no nos importan demasiado. En 10 minutos cayeron pedazos de luna equivalentes a 20 armagedones. ¿No tendría que haber desaparecido la vida en todo el planeta ya? Pero no. Brian, Joe y Casey escapan del monstruo en la nueva nave y tienen la bomba lista para hacerla explotar. Pero Brian se da cuenta que tiene que quedarse para ser decarnada, si no el monstruo no va a caer en la trampa. Joe decide que no pueden hacerlo porque tiene que haber otra manera, y mientras ambos discuten, Casey se mete en el módulo para sacrificarse por la humanidad. Brian intenta impedirlo, pero el chico le dice que este es su destino. Le agradece por haberle creído desde el primer momento y le pide que cuide a su mamá antes de soltar el módulo de la nave y detonar la bomba una vez que estaba siendo devorado por la máquina. ¡Chao, Sam! ¡Qué valiente! Joe y Brian escapan de la luna a último momento, justo cuando estaba pasando por encima de la zona montañosa en la que estaban sus hijos y aterrizan sin demasiada dificultad. Poco después se reúnen con sus familias y les cuentan que Casey salvó al mundo con su sacrificio mientras la luna vuelve lentamente a su órbita. Pero no es el final para Casey, porque el núcleo de la megaestructura escaneó su conciencia antes de morir y lo volvió parte de la luna, listo para una secuela que por suerte nunca llegará. Este fue el resumen de Moonfall. Espero que lo hayas disfrutado. Pero la nanotecnología estaba tan enojada que pasó miles de años buscando a sus creadores por todo el universo. Eso parece. Voy a tratar mejor a mi Alexa entonces. Alexa, te quiero. Esa es una buena idea, tan buena como suscribirte al canal y activar las notificaciones. Y no te olvides de seguirnos en nuestras redes sociales. Hasta el próximo video.